El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, vamos a comenzar un estudio sobre la doctrina bíblica de la justificación. Pero antes vamos a dirigirnos hoy a Dios en oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti con agradecimiento y alabanza en nuestros corazones. Te agradecemos por salvarnos y por darnos tu santa palabra, la Biblia, y por darnos el privilegio de estudiar juntos tu santo libro. Y ahora, Padre, ponemos en los brazos de la fe a estas dos personas que han escrito pidiéndonos oración. Oramos por los familiares inconversos de los oyentes que están escuchando este programa. Oramos por los jóvenes que han caído en la droga y en otras formas de pecado. Dios, tráelos a ti. Y oramos por estos queridos padres cuyos corazones están quebrados al ver a sus hijos siendo arrastrados por las maldades de este mundo. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos y alabamos por todos aquellos que nos han sintonizado hoy y confiamos que el ministerio de tu palabra será una bendición en cada corazón. Y si alguien que está escuchando hoy no ha sido salvo todavía, Dios, concédele que este sea su día de salvación, porque oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, por favor, tome su Biblia para comenzar con este estudio sobre justificación. Todas las doctrinas de la Biblia son importantes, pero hasta donde yo puedo entender, nada es más vital a la paz y al descanso del Hijo de Dios que la verdad bíblica de la justificación. Yo no creo que el cristiano pueda ascender al máximo de gozo cristiano hasta que llegue a apreciar y a apropiarse de este aspecto de la gracia de Dios. El perdón es maravilloso ser limpio del pecado, pero para mí la justificación es aún más maravillosa. En los días de Pablo y también en los días de la Reforma Protestante y aún en nuestros días, es difícil encontrar una verdad más importante a nuestra histórica fe cristiana que la de la doctrina de la justificación. Hemos visto algo de esto en la doctrina de la regeneración. Ahora, hay una diferencia entre la regeneración y la justificación. La regeneración es la obra de Dios en nosotros. La justificación es la obra de Dios por nosotros. El tema de la justificación del hombre viene de mucho tiempo antes en la historia del hombre. Podemos leer en el libro de Job, capítulo 9 y versículo 2, y nos encontramos con esta pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y en el capítulo 25 y versículo 4 leemos: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es en el Nuevo Testamento, en los escritos del apóstol Pablo, quien fue el principal exponente de la doctrina de la justificación, donde esta verdad está completamente resuelta. Luego de la conversión de Pablo y durante su visita a Antioquía, él predicó esto en Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces Pablo dijo que el perdón y la justificación son posibles por medio de Jesucristo y dejó claro que las dos cosas no son idénticas. Si un criminal es encontrado culpable y convicto por crimen, él puede ser perdonado por la parte ofendida y aún por un gobernante, pero permanece culpable a causa de su ofensa. Su culpa ha sido establecida y la corte la registra como tal. De ese modo vemos que él hubiese sido perdonado, pero no justificado.
Ahora Pablo estaba diciendo que Dios hace dos cosas por el pecador que cree que ningún hombre puede hacer por otro. Es decir, Dios hace ambas cosas. Dios perdona y justifica. Así vemos que la justificación es más que el perdón. Nosotros podemos perdonar a otra persona por el mal que nos hizo, pero nunca podemos justificarlo. El perdón siempre conlleva la culpabilidad, por lo tanto el culpable no puede ser justificado. Por otro lado, si nosotros justificamos a un hombre, entonces aquel hombre no necesita perdón, porque la justificación no conlleva culpabilidad. Pero como todos los hombres son culpables y pecadores condenados ante Dios, todos necesitan tanto el perdón como la justificación antes de entrar al reino de Dios. Ahora, déjeme decirle que la justificación puede ser definida como aquel acto soberano de Dios por el cual Él declara absolutamente justo a cualquiera y a todos los que busquen refugio en la sangre de Cristo como su única esperanza de salvación. La justificación es el término legal por el cual Dios declara al pecador que cree absuelto y acepto, poniendo de lado a la culpa y al castigo por sus pecados para siempre. La justificación es la sentencia del juez a favor de la persona condenada, limpiando a esa persona de toda culpa y librándolo de todos los cargos. Le aclaro que la justificación no hace justo al pecador, pero como Dios ve a ese pecador creyente en Cristo, es entonces cuando Dios lo declara justo, pronunciando el veredicto de inocente. En la jurisprudencia moderna, una sentencia en una corte debe estar siempre en relación con los hechos presentados. Un juez no tiene derecho a condenar a la persona inocente o a absolver al culpable. Solo Dios puede absolver a una persona culpable. Ningún juez humano puede hacer eso. Ahora, tengamos en mente el hecho de que existe una conexión cercana entre el acto de justificar y la justicia imputada a la persona que ha sido justificada. Aunque las palabras justo, justificado, justificación son todas traducciones con una raíz en común, sus significados individuales pueden diferir un poco. Sin embargo, un significado general es común para todos estos términos. Y el significado de estas palabras es siempre objetivo, nunca subjetivo. Ahora, si miramos a los hombres para una definición de las palabras justificación y justicia, su significado puede cambiar en el tiempo o diferir de acuerdo a la ubicación geográfica, porque los hombres cambian en su manera de pensar. Lo que es considerado justo y recto en una generación o en una parte del mundo puede no ser considerado justo y recto en otra generación o en otra parte del mundo. Debemos tener en mente el hecho de que Dios es siempre el modelo objetivo que determina el contenido y significado y al mismo tiempo nos mantiene inmutables, ya que Dios es el único que no cambia, el único inmutable. Una persona justa es uno que ha sido declarado justo por Dios, pues Dios es el autor de la justificación. Romanos 8:33 dice, Dios es el que justifica. El hombre nada tiene que hacer al respecto excepto recibir la justificación por la fe, y esto cuando el Espíritu Santo lo capacita. Ahora, el perdón no puede ser ni efectivo ni justo hasta que la culpabilidad haya sido establecida. Si un hombre no es culpable, entonces no necesita ningún acto o declaración de justificación. Si no es culpable, no puede ser condenado. El hombre que dice que no necesita ser justificado por Dios debe primero darse cuenta y aceptar de que no hay acusación en contra de él peor de la que hay en las Escrituras, y examinar honestamente su propio corazón, y entonces debe admitir que es un pecador culpable ante Dios. Nosotros sabemos que hay algo que está mal con la raza humana. Romanos 3:23 lo describe de esta manera y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fue el apóstol Pablo quien Dios eligió para exponer la doctrina de la justificación, y esto lo hizo en detalle en su epístola a los Romanos. En Romanos 1:18 tenemos ante nosotros la escena de una corte de justicia.
En los versículos 18 al 32, Pablo expone la culpabilidad de los gentiles extraída a la luz. Con gran delicadeza, Pablo se refirió a algunas de las prácticas viles de aquellos que eran culpables y luego, con clara y sincera lógica, hizo una lista de 25 cargos en contra del hombre. En el capítulo 2, desde versículo 1 al 16, el apóstol mostró que la justicia propia de un ser humano es igualmente culpable ante Dios. Los moralistas de los días de Pablo eran hombres de cultura, refinados e intelectuales, pero ellos también eran inexcusables. Eran como muchos pecadores, como aquellos que no tenían cultura ni eran refinados e intelectuales. Y seguidamente en el capítulo 2, versículos 17 al 29, el apóstol despoja a los judíos de cualquier vestigio de justicia propia. Por tanto, cuando llega al capítulo 3 y versículo 19, el veredicto de Dios es culpable. Toda boca debe cerrarse y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, es acusado delante de Él. Amigos, este es un cuadro triste pero verdadero. Considere y tome seriamente el hecho de la universalidad del pecado. Usted y yo y todos somos pecadores culpables y condenados ante Dios. Ninguna corte de justicia sobre la tierra puede justificarnos ante la vista de Dios. ¿Por qué? Porque no somos justos. Dios tiene una justicia que desea que sea nuestra si la aceptamos, y si la aceptamos, Él nos perdonará, nos librará, nos limpiará y nos justificará. Es sobre esta base que Dios entra en acción. El hombre necesita a Dios. El hecho de que no pueda ayudarse a sí mismo es la oportunidad de Dios para hacer algo por el hombre. Dios encuentra la manera de rescatar a su criatura caída y quitar tanto el castigo como la culpabilidad de su pecado. Ahora, en este punto surge una pregunta. ¿Cómo puede Dios justificar a un pecador culpable y al mismo tiempo permanecer justo? ¿Cómo puede Él declarar justo a un hombre que es injusto y al mismo tiempo Dios permanecer justo? Este es el gran problema establecido en una manera simple y es la base sobre la cual Dios actúa en justificación. La misma naturaleza de Dios demanda que Él justifique al justo y condene al culpable. Y si por causa del favoritismo o por alguna otra razón Dios absolviera al culpable y condenara al justo, no estaría administrando justicia. Un teólogo sugirió que el santo justo Dios enfrentaba el más grande enigma cuando Él se propuso justificar a la humanidad pecadora. Tengo que confesar que como padre he sido culpable de tratar injustamente a mis propios hijos, no castigándolos por su mala conducta, sino por buscar, cuando eran pequeños, una excusa para su mala conducta. De inmediato yo explicaba su comportamiento porque no quería administrar justicia de la manera en que yo sabía que debía ser administrada. Y al hacerlo de esa manera, fallé en tratar justamente sobre la base de los hechos. Porque ellos eran mis hijos y yo los amaba. Yo encubrí un poco su culpabilidad. Ahora, en estos días, como abuelo, yo critico a mis propios hijos cuando veo que ellos están haciendo lo mismo con sus hijos. Ahora yo estoy predispuesto a juzgar a mis nietos con justicia, pero el amor me impidió juzgar a mis propios hijos en la manera que debían ser juzgados. Pero Dios, en acuerdo con su santidad y su justicia, no puede tratar injustamente a los pecadores culpables. Él debe juzgar, Él debe condenar a los culpables. Pero como todos son culpables y todos merecen ser juzgados, ¿cómo puede Dios salvar a aquellos que ama? Desde el punto de vista humano, este es un problema para el cual no existía solución. Pero Dios sí encontró una forma por la cual Él pudo permanecer justo y al mismo tiempo justificar al culpable, el cual no tenía que hacer otra cosa más que simplemente creer en el Señor Jesucristo. El cómo Dios lo hizo es la razón de este estudio, porque trae ante nosotros una de las verdades más profundas y majestuosas en toda la palabra de Dios, la doctrina de la justificación. Ahora, déjeme hacerle otro planteo. ¿Cuál es la función de la justificación?
Bueno, primero nosotros sabemos esto: los pecadores son justificados por Dios. Dios mismo es el que justifica. Solo Dios puede justificar a un hombre. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo, ni nadie puede justificar a otro hombre. El tribunal del cielo difiere de todos los otros tribunales. La fuente de la justificación debe estar en el único, santo y justo Dios. El gobernante de un estado puede perdonar a un criminal culpable, pero nadie puede devolverle al criminal el estado de hombre inocente. La Biblia ilustra esto en Deuteronomio 25:1. Allí leemos: si hubiere pleito entre algunos y acudieren a un tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. En toda jurisprudencia humana, tal procedimiento es el apropiado. Si un hombre no es culpable, él debe ser justificado. Pero en el caso de la justificación bíblica, todos los hombres ya somos pecadores. Y como todo pecado es en contra de Dios, solo Dios puede ser satisfecho. Romanos 8:30 dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Y Romanos 8:33 dice: Dios es el que justifica. Y un poquito atrás en Romanos, capítulo 3 y versículo 26 dice: a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, mis amigos, solo Dios puede justificar a un pecador culpable. Ahora preste atención: no solo somos justificados por Dios, sino que también somos justificados por su gracia. Romanos 3:24 nos declara: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora observe el texto, especialmente la palabra gratuitamente. La palabra griega traducida gratuitamente significa sin una causa. La misma palabra griega está traducida así en Juan 15:25. No había causa en la palabra de Jesús para que los hombres lo odiaran. Es así que Juan nos dice que fue odiado gratuitamente, fue odiado sin una causa. Y así como no había causa para que los hombres odiaran a nuestro Señor, así tampoco no había causa para que Dios justificara a un pecador culpable. Pero Dios sí lo justifica gratuitamente, es decir, sin una causa. Jesús vino con un corazón lleno de amor por la humanidad, pero los hombres lo odiaron. El corazón del hombre ha sido continuamente malo, pero Dios lo ama. La justificación en realidad es algo que Dios hizo por nada. En la versión latina la palabra gratuitamente significa gratis, gratis por nada. El método de Dios de justificar a los hombres nos da una demostración gloriosa de su gracia soberana. La gracia ha cavado una fuente tan profunda que los hombres han estado bebiendo de su pureza, una corriente que fluye justificando por siglos y siglos a millones de seres humanos. Después que Charles Spurgeon terminó de predicar un sermón sobre la justificación por gracia, un hombre se le acercó a él y le dijo: he estado orando y no creo que Dios me perdone a menos que yo haga algo para merecerlo. Spurgeon le dijo: si usted trae cualquiera de sus méritos delante de Dios, usted nunca lo tendrá. Dios justifica gratuitamente, y si usted trae algo para pagarle, Dios tendrá que arrojárselo a la cara. En esos términos, Él no le dará su justificación. Amigos, no podemos comprar la justificación con dinero. ¿Por qué? Porque es dada gratuitamente por la gracia de Dios. Tampoco podemos trabajar con nuestras manos para lograrla. ¿Por qué? Porque es gratuita, es por la gracia de Dios. No podemos recibirla por medio de ritos o ceremonias. ¿Por qué? Porque es gratuita por la gracia de Dios, ¿lo entiende? Tampoco podemos dejar de pedirla porque nos consideremos mejores que otros. No, ¿por qué? Porque es gratuita por la gracia de Dios. Es inútil esperar a que usted se mejore a sí mismo, porque la justificación que Dios ofrece es gratuita por su gracia. Si usted espera ser justificado aparte de la gracia de Dios, entonces, mi amigo, usted tiene una idea falsa del valor del Evangelio.
Posiblemente alguno de ustedes piense que todo es demasiado barato y que no vale la pena molestarse. Si esta es la forma en que usted piensa, le pido que venga conmigo para mostrarle lo que ha costado a Dios proveer la justificación para usted y para mí. Esto me lleva a un pensamiento muy importante. Somos justificados por la sangre de Cristo derramada. La provisión de la justicia de Dios viene solo por la sangre de Cristo. Ese es el gran precio. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Romanos 3, 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Estos versículos tienen una tremenda importancia porque nos muestran la única base de la justificación. Yo enfatizo la frase para manifestar su justicia, porque justificar significa mostrar justicia, cuya base es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. La justicia de Dios para los pecadores ha sido dada a través del proceso redentor del amado Hijo de Dios. Cuando Dios declara justo a un hombre, tal acto encuentra su eficacia en la sangre de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. La obra de la sangre de Cristo es el fundamento justo sobre el cual la gracia de Dios puede actuar a favor de los pecadores. ¿Alguna vez se hizo la pregunta, ¿por qué Cristo murió en la cruz? La respuesta es para mostrar la justicia de Dios. Dios no podía permanecer justo y al mismo tiempo permitir que el pecado no fuera castigado. La justificación no puede ser sobre un fundamento arbitrario. Debe existir una base moral de un Dios santo para justificar a un hombre pecador como usted, como yo. Dios no puede ser justo y el justificador de los injustos, a menos que un castigo justo haya sido establecido para el pecado. ¿Lo entiende? Dios nunca es misericordioso a expensas de la justicia, Si Dios va a justificar a un pecador, Él puede hacerlo solo sobre la base de que ese pecador conozca el pago por su pecado. Cuando un juez terrenal muestra misericordia, Él no está siendo justo. Si Él es justo, no puede mostrar misericordia. Y la única manera en que Dios puede ser misericordioso y justo a la vez es sobre la base de la cruz del Calvario, donde Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, mi amigo. Allí Él vindicó su santa ley y al mismo tiempo mostró su misericordia a los pecadores. La muerte y el sufrimiento vicario de Cristo son la causa de nuestra justificación ante Dios. Ahora veamos el próximo mayor énfasis en nuestro estudio, el hecho de que somos justificados por fe, creyéndole a Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 3:28 leemos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nuevamente leemos en Romanos 4 y versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así vemos que la fe es el punto vital de contacto entre el pecador y Dios. Todas las personas pueden ser justificadas, pero solo aquellas que creen son justificadas. Pero recuerden, no hay valor meritorio en la fe. La sangre de Cristo y la gracia de Dios son la base de la justificación y el principio sobre la cual es ofrecida a los pecadores, a nosotros. Pero como todas las bendiciones de la salvación, el pecador nunca puede recibirla hasta que la acepta. Y esto lo hace cuando reconoce su culpabilidad y pone su fe, su confianza en lo que Dios ha hecho para él en Cristo. Ahora bien, tenemos una ilustración bíblica excelente de la justificación por la fe en el caso de Abraham. Y lo leemos en Romanos capítulo 4.
Y específicamente en el versículo 3 leemos, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Abraham no tenía nada que ofrecerle a Dios y tampoco hizo nada por lo que pudiera vanagloriarse delante de él. Él simplemente creyó en Dios y en su palabra. Él confió en Dios y a través de su fe en la verdad que Dios había hablado, Dios en su gracia lo justificó gratuitamente. Fue la fe de Abraham la que fue contada por justicia. En el versículo 5 nos dice que solamente una clase de hombre puede ser justificado, no el que obra su propia justicia, sino el que cree. Pablo dijo, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, no malinterpretemos a Pablo aquí, Pablo no está diciendo que la fe es justa. No, sino que está diciendo que la fe es el medio a través del cual la justicia es reconocida. La fe no es un fin en sí misma, es el medio para lograr el fin. ¿Es usted salvo, mi amigo? ¿Ha sido alguna vez justificado? Si usted está escuchando este programa y nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, hágalo ahora mismo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, mi amigo. Disfrutará esa paz con Dios. Justificado por la fe en Cristo Jesús, tendrá paz para con Dios. Oh, mi amigo, crea en el Señor Jesucristo ahora y será salvo para siempre. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.